Bienvenidas, bienvenidos a Hora Constituyente. Estamos en el cuarto capítulo de esta temporada de un programa que lleva 10 años hablando de por qué en Chile necesitamos una nueva constitución vía Asamblea Constituyente. Y esta temporada tiene magia, tiene poética y tiene una esperanza concreta que se traduce en la Convención Constitucional. Y hoy nos acompaña una mujer, ingeniera, ecofeminista de la Patagonia Rebelde, que tiene un apellido muy especial, voy a tratar de decirlo bien. Nos acompaña la gran Elisa Justianionovich, que es de Punta Arenas, Patagonia Rebelde, y que nos va a contar qué significa estar en esta convención. Y cuéntanos un poco, primero, saber de tu vida, tu apellido croata, de la zona de Punta Arenas, qué significa también, nos interesa. Muchas gracias, Su, por la invitación. Muy contenta de estar aquí en el programa. Bueno, a ver, varias cosas. Allá en la Patagonia Rebelde, como autodenominamos las feministas, es un término que acuñamos porque efectivamente hay una confluencia también de muchos sentires, de diversas culturas también, de diversas formas de organizarse o de experiencias que han desembocado en la necesidad de poder tomar algún nombre sobre el cual nos podamos sentir representadas también. Pensando que hace un par de años, por ejemplo, se conmemoraba el paso de Hernando de Magallanes por el Estrecho de Magallanes, y con todo eso de alguna manera siembra una historia que para nosotras o por otros sectores ha sido reivindicado como una celebración, como la llegada de la modernidad, la llegada de los colonos y tal, que sí, es parte de nuestra historia allá en Magallanes, pero por otra parte significó también matanzas muy violentas, muy cruentas a los pueblos indígenas del territorio, casi al borde del exterminio, ¿no? Genocidio, se habla del genocidio de la cultura Selknam. De la cultura Selknam, pero también Cahuéscar, Yagán, ¿sabes? Aonikenk. Había una gran diversidad de culturas, de pueblos preexistentes a la llegada de la colonización. Entonces, claro, para nosotras es difícil como hablar desde Magallanes, que es algo también muy propio, o sea, hay igual un sentir muy... muy aterrizado, muy en el sentir también de quienes estamos habitando, haciendo la vida, creando la vida, enraizando también en Magallanes, pero por otra parte hay una posición crítica desde el mundo feminista a todo ese hito histórico, ¿no? Que significó también la llegada de colonos y una matanza muy cruenta. Entonces, qué potente lo que tú dices, porque claro, desde el feminismo, Patagonia Rebelde es una reivindicación de todos los que no tenían voz, los excluidos, las excluidas, y aquellos que eran los oprimidos y las oprimidas, de los que no se hablaba en la historia oficial. Exacto, sí, hay una historia muy fuerte también de luchas, de reivindicaciones sociales, sindicales, laborales, que se fueron dando en distintos momentos, hay hitos muy importantes, por ejemplo, la creación de la FOM, la Federación Obrera de Magallanes, que antecede incluso a la llegada de Recabarren, cuando Recabarren llega. Eso no se dice en los libros de historia, generalmente, ¿no? Uno conoce la figura de Recabarren, lo que significa, pero nos cuesta tanto reconocer historias de nuestros territorios, y esta Convención Constitucional nos ha obligado a poder pensar y repensar desde los saberes locales, y tú nos cuentas esto de que no sabíamos de que había existido una organización anterior a la estructura nacional que se estaba impulsando por Luis Emilio Recabarren, exactamente, y así tenemos muchos hitos que han marcado fuertemente nuestra historia, nuestra cultura, y que han intentado ser invisibilizados, ¿no? Como por una cultura más homogénea, se impone una bandera que está muy bella, que la usamos también nosotras, ¿no? Pero invisibilizando toda la historia diversa, ¿no? Divergente, como paralela, que ha sucedido también de mano de las mujeres, de mano de los pueblos indígenas, de mano de otras luchas de trabajadores y trabajadoras, el paso de Gabriela Mistral, por ejemplo, por Magallanes, que fue tremendamente significativo también,
para las luchas feministas, ¿no? Pensándose tal vez no en ese momento mismo como algo que impulsa un movimiento, pero sí se rescata como parte de nuestra historia, la historia de mujeres luchadoras que reivindican sus derechos. Gabriela estuvo 2 años allá y su paso fue muy significativo, marcó hitos en términos de cómo se concibe el derecho a la educación, por ejemplo, porque ella levanta un liceo público, el liceo de niñas de allá de Punta Arenas, ¿no? Y impulsa un montón de transformaciones en pos de poder brindar una educación a la altura de las necesidades de las infancias, ¿no? Propone, por ejemplo, a nivel, o sea, desde Magallanes, y que se impone después a nivel nacional las vacaciones de invierno, por ejemplo, porque era muy crudo llegar a la escuela en la temporada invernal, o sea, con muy pocas horas de luz, con la nieve hasta el cogote, o sea, imagínate para las infancias tener que ir durante la temporada invernal a asistir a clases, era realmente muy difícil. Y se pensaba en Santiago y no en las políticas, en lo que se vivía en los territorios insulares o al sur de Chile. Exacto, entonces bueno, hay muchos hitos que han sucedido a lo largo de la historia y que bueno, desde el feminismo también se busca mucho eso de hacer memoria. Hay una colectiva, ¿cierto?, que también están organizadas o estamos todas coordinadas dentro de la coordinadora feminista de allá en Magallanes, y que son las memoriosas y que se encargan de revitalizar también esas historias, esos hitos, esas anécdotas, para que también no quede oculta, no quede invisible, porque sucede mucho eso de que se impone la historia desde el lado de los vencedores, ¿sabes? Como desde los hombres, desde el prócer de la patria, desde el que vino aquí. Todo ese imaginario colectivo, claro, ¿no?, patriarcal, claro. que hemos heredado y que hoy día se reproduce en las conversaciones y en los textos oficiales. Exactamente. Entonces, bueno, había ahí estos últimos años, no sé, qué sé yo, 6 años, allá en Magallanes, una revitalización del movimiento donde se hace un rescate también de las historias de mujeres luchadoras también, y que va recogiendo también otros momentos donde han sucedido también acciones que es importante traer a la luz, y donde ha permitido fortalecer un movimiento que es muy diverso, un movimiento donde tiene distintos frentes de lucha, de activismo en la calle para visibilizar las demandas, de activismo para las infancias, dedicado también a la educación popular feminista, activismo ligado a los talleres también para mujeres sobrevivientes de violencia, ¿sabes? Agrupaciones, organizaciones. Tú vienes de ese mundo, porque claro, tú te incorporas a la política, porque hoy día tú eres parte de la convención, tuviste un rol muy destacado, vicepresidenta, presidiste la Comisión de Armonización, que era una gran tarea, y también las transitorias. La de normas transitorias, esa me tocó. Perfecto, te tocó la de normas transitorias, sí. Perfecto, y ser presidenta de esa disputa política con personajes que venían de partidos políticos, grupos colectivos que tienen otra lógica de hacer política. Y tú vienes de los movimientos sociales, tú eres parte del colectivo Movimientos Sociales, te declaras feminista, medioambientalista, y desde ahí, ¿cómo fue tu experiencia? Cuando llegas con ese saber de ese Chile que se ha levantado por más de 30 años por la desigualdad, y el feminismo ahí fue clave el 2019. No se puede entender el estallido social sin la lucha de las feministas. Claro, exactamente, sí. Para nosotras fue muy emocionante el periodo de la revuelta social, ¿no? Yo creo que todas las personas que veníamos organizándonos políticamente desde hace muchos años en Chile, desde diversos frentes de lucha, ¿no?, socioambientales, defensas territoriales, movimiento estudiantil, movimiento de trabajadores y trabajadoras desde el área de la salud y la educación, hubieron múltiples demandas que se fueron manifestando a lo largo de las décadas, y de alguna manera había un conocimiento de que efectivamente había algo de fondo que estaba mal, había algo estructural que había que cambiar, ¿no? Que no eran las recetas de aumentar, quitar, no, sino claro, no son soluciones parche, acá necesitamos un cambio estructural, y es por lo mismo, o sea, ustedes llevan 10 años abogando por una asamblea constituyente, por un cambio constitucional, porque efectivamente, o sea, quien conoce un poco de historia se da cuenta que lo que sucedió en el periodo de la dictadura o sea, raya con lo ilegítimo, para mí una constitución ilegítima. Absolutamente, ¿no? hecha por el dictador, por un grupo de hombres, la Comisión Ortúzar, y pensada por Jaime Guzmán. Eso está ahí en los textos y es cuestión de ver la historia. Exactamente. Entonces era muy necesario generar una viabilización de un cambio de esta estructura, de la constitución, ¿no?
Y claro, cuando llega la revuelta social, a todas nos pilla un poco así como no puedo creer que está pasando esto en Chile. O sea, es una emoción muy profunda porque efectivamente se sabía que en algún momento iba a estallar. O sea, todas las personas que activamos La olla a políticamente, presión, la olla era a una olla a presión. presión que se estaba cocinando como a fuego lento y de pronto, ¡pah!, estalla y se produce la revuelta no puedo creer que estoy viviendo al fin algo que veníamos vaticinando hace ya tantos años. En algún momento estalla esto. ¿Tú dónde estabas? ¿Estabas en Punta Arenas? En Punta Arenas. Bueno, de hecho, ¿sabes que estaba en Cuba? Estaba no era un seminario, como un congreso. ¿Ya? Un congreso de biodigestores del área que yo trabajo. Del área experta, tú como mujer, Claro, bioingeniera. Bioingeniera. Y de pronto estábamos a un día de viajar, de regresar a Chile y empiezo a revisar, como logré una conexión a internet, porque allá igual es difícil encontrar conexión a internet. Y empieza a recibir mensajes, que está la escuela, las noticias, mira lo que pasa, no sé qué, y que van a declarar un estado de excepción y van a toque de queda. Y yo decía, no, esto no puede ser verdad lo que está pasando. Es increíble que a en uno Chile. como que le da escalofrío acordarse de esos momentos, fue Claro. muy intenso en emociones. Y porque yo me voy de Chile y Chile siendo como el del 2018, ¿sabes? Y de pronto regreso. Gobernado por Piñera, segundo mandato de Piñera. Claro, como aquí no pasa nada, y de pronto llego a un Chile totalmente distinto, como con un nivel de conciencia a nivel generalizado de que es necesario cambiarlo todo, la gente en las calles, toque de queda, o sea, una cosa como totalmente surrealista. Pero, ¿sabes? Como con mucha emoción de constatar que estamos viviendo este momento histórico y de que hay que hacer todo lo que está en nuestras manos para aprovechar esta fuerza. Aprovechar este impulso para efectivamente impulsar todas estas demandas que se han venido acumulando y sumando durante tanto tiempo. Y desde el movimiento feminista, o sea, vaya que nos hemos hecho cargo de aquello, con encuentros plurinacionales, anuales, bianuales, seminarios, conversatorios, instalando talleres. todos estos debates. Exacto, y generando estos diagnósticos profundos y propuestas, ¿sabes? Y propuestas que son efectivamente programáticas del Chile que queremos, del Chile del futuro, ¿sabes? Entonces era la oportunidad para poder hacerse cargo con responsabilidad de sostener, de mantener arriba este proceso constituyente, de mantener abierto este proceso constituyente. Estábamos viendo imágenes de la revuelta, bueno, en Punta Arenas fueron emblemáticas, ahí pasaron algunas imágenes, las manifestaciones, los espacios públicos, y ahí tú participabas ya en los colectivos feministas, medioambientales, ¿y en qué minuto tomas la decisión? Después del acuerdo del 15 de noviembre, viene todo este proceso de canalizar una crisis política a través de un mecanismo institucional. Y tú dices, quiero ser constituyente. ¿Cuándo hiciste el clic de ser una activista, bioingeniera, crítica feminista, a decir, quiero ser parte de los convencionales que van a redactar este texto y pasar a la historia? Porque eso va a quedar en el Chile que soñamos y que queremos. Claro. ¿Cuándo tomaste esa decisión? ¿Qué pasó contigo? Bueno, pasó que nosotras como venimos organizadas ya hace muchos años y tenemos una cultura organizacional que funciona de manera horizontal, asamblearia, tomamos las decisiones de manera colectiva y bueno, tomamos la decisión de participar activamente, levantando el Parlamento de la Patagonia Rebelde, un espacio de encuentro feminista, ¿cierto?, de manera continua, periódica, para ir revisando distintos aspectos, levantar lo programático y tal. Luego nos organizamos para hacer campaña para la apruebo de entrada, ¿cierto? El Estuvimos plebiscito activando 1, el 80-20. Exactamente. Y después de eso surgió una necesidad de, vale, o sea, ya se habilitó este proceso, estamos en esto, ¿cuál es la decisión que viene, no? Aquí o seguimos activando de donde lo hemos hecho siempre o tomamos la decisión de disputar y llegar con nuestra propia voz. Esa es una decisión importante. Es una decisión importante. Y eso fue lo primero, o sea, decidir que vamos a disputar esto y vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para llegar con nuestras propias voces a la Convención Constitucional. Porque si hay algo que está marcando la revuelta social es la crisis de legitimidad que tiene el sistema político en Chile, ¿no? Y es porque efectivamente hay una fractura en el sistema de representación, porque pareciera que los representantes nos dejaron de representar hace muchos años. O sea, si uno ve las encuestas, los análisis políticos, crisis de la representación, claro, crisis de legitimidad de las instituciones de representación como el Parlamento, exacto, con un 2%, 3% de aprobación. Esto viene hace muchos años. Mucho tiempo. Entonces, bueno, desde esa decisión comienzan las asambleas a discutir en torno a cómo nos organizamos para llegar ahí, ¿vale? Y fue un proceso también democrático, donde se postularon, compañeras de distintas organizaciones postularon a distintas candidaturas dentro de nuestro espacio organizado, se hicieron una votación,
discusión también abierta ahí en la asamblea y decidieron mis compañeras que fuera yo, ¿no? La colectiva de la Patagonia Rebelde. Exacto, con consentimiento previo, o sea, no es como de sorpresa, ¿sabes? Ya te elegimos a ti, sino que me preguntaron. Y tú hablaste con tus familiares, porque es dejar todo lo que estás haciendo en ese minuto para dedicarte 100% a redactar la nueva Constitución. Claro, o sea, bueno, en principio es como, vamos, yo sigo trabajando, todas trabajamos y en nuestros tiempos libres vamos agitando, vamos haciendo campaña y todo lo demás, y si resulta, bueno, vamos, y si no resulta, vamos a seguir, o sea, molestando desde fuera, pero como sea, seguimos, o sea, este proceso es nuestro, no los quita nadie. Y nada, fue así como llegamos, nos articulamos como coordinadora feminista en la Coordinadora Social de Magallanes, una articulación de organizaciones sociales a nivel regional. Eso es muy importante, la agregación de demanda y una orgánica que se gestó en todos los territorios de Chile. Eso pasó mucho, o sea, especialmente con todos los sectores organizados de la sociedad civil, los sindicatos, las asambleas barriales, territoriales, las coordinadoras, agrupación tanto, no ocupando sé qué. las plazas públicas, ir a coloquios. Fue súper importante. Es un momento de educación cívica y de hablar de lo político, de lo que nos afectaba en nuestras vidas cotidianas. Eso fue tan bello como momento. Tomar la política en nuestras propias manos, porque si hay una crisis allá arriba, pues bueno, empecemos a hacerla desde acá abajo. Claro, porque estaba la lógica que se vayan todos, ¿no? Porque era este discurso que uno veía en Latinoamérica y Chile no estaba muy ajeno, que se vayan todos, pero hay que cambiar esta institucionalidad, esta estructura, y hay que ir desde adentro muchas veces, pero siendo crítico, no perdiendo la pata en la calle. Exacto. Y eso para los movimientos sociales es bien complejo. Es complejo. Es difícil tomar esa decisión. No, y además que, a ver, son movimientos sociales, organizaciones sociales que han estado durante décadas en resistencia, no digamos que han habido grandes avances, o sea, es que casi ninguno. O sea, en el contexto en el cual se ha desarrollado la democracia en Chile post-dictadura, ha habido un amarre tan grande producto de la Constitución del 80, ¿cierto?, que es muy difícil tener avances sustantivos en materia de derechos fundamentales, derechos sociales. Entonces, todo lo que se ha venido demandando es prácticamente resistir a la desmantelación horrorosa que ha desencadenado la consagración de un Estado subsidiario en Chile. Entonces siempre ha sido estar resistiendo a la precarización cada vez más brutal de la vida en general. Y ahí el feminismo lo explica muy bien con los cuerpos en resistencia. Los cuerpos en resistencia, tú acuerpas también esos dolores, esas vivencias, esas experiencias, ¿no? Entonces, claro, ahora vimos por primera vez una posibilidad de avanzada, de no solamente estar en la resistencia. Entonces, para los movimientos, organizaciones sociales, que hemos estado en una condición de precarización, trabajando siempre desde la voluntariedad, trabajando siempre desde las redes, desde en el tercer tiempo, ¿sabes? Como no es la primera jornada ni la segunda, tal vez como la tercera jornada de trabajo. Qué interesante cómo lo van planteando. Se sostienen los activismos, porque las mujeres sobre todo tienen su trabajo, muchas de ellas, ¿sabes? Como remunerado, y además está el trabajo doméstico y de cuidado, no remunerado, invisibilizado, que es como la segunda jornada, y luego viene como la tercera jornada del activismo. Exacto. Y nos pasa mucho allá y les pasa mucho a las compañeras feministas en todos lados. O sea, el activismo es realmente un sobreesfuerzo que uno sostiene para poder resistir frente a las distintas políticas precarizadoras que se han mantenido a lo largo de estos años. Entonces, bueno, nada, al asumir una responsabilidad como esta, manteniendo el mismo contexto, porque aún nada ha cambiado, nada ha cambiado, ha sido muy complejo. O sea, tener una pata en la institucionalidad y otra pata en la calle. Eso es complejo, porque es una frase que se instala mucho, pero en el caso de los convencionales, ustedes siguen siendo una estructura que tiene una misión, una meta que la ha cumplido en tiempo y forma, de una forma espectacular. Eso lo reconocen todos a nivel internacional. Chile logra salir de una crisis política institucional, vía institucional, y con una convención diversa, con mujeres, paridad, único en el mundo, gracias al movimiento feminista, y además una constitución ecológica. Te representa tanto, y voces de mujeres independientes y jóvenes. Tú también eres de otra generación, entonces es todo muy potente en términos del imaginario de ese nuevo Chile. Sí, de todas maneras. Yo creo que estamos haciendo historia de múltiples formas, ¿no? Y de verdad, dentro de la convención, yo creo que esto habría sido muy, muy distinto si no hubiese sido un órgano paritario y si no hubiese estado atravesado por un movimiento feminista muy, muy activo y un movimiento de masa.
O sea, no podemos olvidar que la huelga general feminista del 8 de marzo de 2019 marca un precedente a la revuelta. Fue la marcha más masiva de la vuelta a la democracia en Chile. O sea, fueron millones de compañeros en las calles, ¿cierto? Sí, que marca un precedente. Ahí están mostrando imágenes también. Claro, y ese movimiento, en definitiva, también logra penetrar, logra marcar también una impronta en el proceso constituyente a partir de la demanda de la paridad, ¿cierto? Que hayamos logrado entrar muchísimas feministas al espacio, que nos permitió articularnos de manera transversal, independiente del color político. Independiente de los colectivos, lograron desde el feminismo articular agenda, demanda y contenidos que tienen que ver con un Chile más igualitario, donde el feminismo no pasa por rótulos, sino por cómo se piensa este nuevo Estado, la relación Estado-sociedad. Yo creo que eso fue muy potente, la relación con el poder. Claro. Hablar de poder, este programa siempre hablamos de que aquí estamos hablando de distribuir el poder. Exactamente. Y eso es muy de la demanda feminista y de los movimientos sociales. Sí, y yo creo que eso ha sido súper valioso, como el feminismo ha logrado también atravesar distintas capas. Como había un prejuicio, no sé, pensando como 10 años atrás, un prejuicio muy grande con el feminismo, que es feminismo, no sé, esas cosas de como, no, ni feminista, ni machista. Ah, esas eran las frases típicas. Hoy sí. Solo soy mujer. Ay, claro. O yo soy hombre y tengo esposa y tengo una madre. Claro, Por eso no puedo ser machista. No, terrible. Entonces, y comprender que el movimiento feminista busca efectivamente una sociedad más equitativa, igualitaria, pero que va en beneficio de la sociedad completa. Exacto, de todos y todas. De todos, todas, todes, no solamente de las mujeres, ¿sabes? Sino que realmente estamos buscando condiciones de poder, bueno, aquí como la consigna que se ha acuñado es como contra la precarización de la vida, que eso es como una multiplicidad también de demandas, ¿cierto?, que se van entrelazando, y es por eso que vimos durante la convención a mujeres, a feministas, peleando por los derechos sociales, por el derecho a la vivienda, por el derecho a la salud, defendiendo el derecho a la educación. O sea, vamos, que no nos acotamos a este como imaginario un poco sesgado, ¿sabes?, de que feminismo significa solamente lo que tiene que ver con género, ¿sabes?, como igualdad de género y chao, no. Aquí las demandas feministas han sido múltiples, han levantado una multiplicidad de demandas. El programa feminista contra la precarización de la vida, que se vino fortaleciendo a través de los encuentros plurinacionales, donde participamos también desde la Patagonia en estos encuentros y realizamos muchos también por allá, pues realmente es un marco programático a nivel país muy profundo, y que hemos logrado realmente traducirlo en el texto constitucional. Y fuimos feministas quienes estuvimos ahí como en primera línea dentro de la convención, ¿sabes?, defendiendo cada uno de estos puntos, de estas demandas, y contribuyendo también desde esa experiencia organizacional, ¿sabes?, como la experiencia asamblearia, la experiencia de la escucha, la experiencia de integrar los disensos, de encontrar los consensos, ¿vale? Pero hagamos un esfuerzo mayor, no rompamos los espacios, encontremos cuál es el punto común, veamos si podemos integrar esta voz disonante. O sea, hay una experiencia que tiene que ver con la cultura feminista per se, esa cultura asamblearia, esa cultura que también es comunitaria, la horizontalidad es muy importante. Y que es muy disruptiva, pero muy valiosa y muy nutritiva para los espacios políticos. Hacer política con perspectiva feminista ha sido también muy interesante, y yo creo que ha sido muy valorada también por nuestros compañeros dentro de la Convención Constitucional. Ha sido un aprendizaje para todas, todos y todes, aprender a negociar de una forma distinta y lograr acuerdos tan altos. Veamos las cifras. Tenemos un texto constitucional, un trabajo arduo, donde instalaron contenidos sobre derechos sociales, medio ambiente, igualdad, y eso está pensado para decir, aquí se acaba esta lógica del Estado subsidiario, que teníamos todos los amarres de esta Constitución del 80. Y si tú tuvieras que decirle a las personas que nos están escuchando por qué este texto refleja demandas históricas y que va a mejorar la calidad de vida y vamos a pensar en un Chile distinto, ¿cuáles son esos contenidos que uno tiene que ir a mirar en ese texto y leerlos con profundidad? Tú que has estado ahí trabajando, organizando, negociando, articulando, claro, porque yo he preguntado y tú has sido destacada como una gran... una persona, lo que tú has dicho, ejercer el poder de una forma horizontal.
Sí, bueno, yo creo que va también en ese mismo sentido el cambio que se provoca, que produce o que promueve este proyecto de nueva constitución. Es una redistribución del poder, ¿ya? Y que también lo asumimos como una tarea feminista, porque tú bien lo decías, o sea, las feministas también estamos buscando romper las relaciones opresivas, ¿no? Las relaciones desiguales. Y eso pasa también por poder redistribuir el poder de una manera más equitativa. Y acá teníamos muchos amarres, ¿cierto?, de concentración de poder en órganos, digamos, hiperpoderosos. Teníamos un ejecutivo, ¿cierto?, hiperpresidencialista. La figura como del hombre, el padre que venía a decir claro, todo. y el Estado hipercentralizado, ¿cierto?, como en desmedro de los otros territorios, de las regiones, sin autonomía para poder siquiera tomar una decisión básica en torno a una política pública. O sea, el Estado regional es algo que da mucho sentido. El Estado regional rompe totalmente con esa inercia centralizadora de nuestro Estado y distribuye de manera más efectiva el poder, otorgando autonomía a las regiones, a las comunas, para poder tomar decisiones con pertinencia, ¿cierto?, con conocimiento de causa, sumado a las aperturas democráticas que tiene el texto. O sea, yo creo, hay cosas un poquito más complejas de leer que tiene que ver con cómo este texto promueve la desconcentración, la distribución de un poder de una manera más equitativa. Eso va de la mano con todo el capítulo de Estado regional, como conversábamos. Si la gente va a mirar el Estado regional, ¿con qué se va a encontrar? Se va a encontrar con autonomía para las regiones, con autonomía para las comunas. Se va a encontrar con autonomía fiscal, con una descentralización fiscal muy importante, porque también, o sea, nosotros escuchamos con la Comisión de Forma de Estado, fuimos recorriendo Chile prácticamente. Y ¿Tú estuviste en esa comisión? Yo estuve en la Comisión de Forma de Estado y era realmente, o sea, aquí nos están traspasando competencias, sí, por este proyecto de descentralización y tal. ¿Y cómo se financia? ¿Cómo financiamos esto? Me están pasando un montón de competencias, de nuevas tareas, y las tenemos que devolver, porque no hay ni una capacidad sin plata de poder ejecutar estas nuevas competencias que nos están traspasando. Entonces, había que descentralizar fiscalmente. Si es vergonzosa la realidad país, más del 86% de los recursos se concentran, de los recursos fiscales, se administran, se concentran en Santiago. Y se las pasan no logramos ni siquiera una distribución del 14%, o sea, ni siquiera eso, a las entidades subnacionales, ¿sabes? Como a las regiones, a las comunas. Es vergonzosa la distribución de los recursos fiscales. Estoy pensando que el estándar OCDE está entre 30 y 40%. O sea, ¿sabes? El Chile menos OCDE del mundo. Menos OCDE del mundo, o sea, ya lo sabemos como por un montón de índices. Sí, pero este ya es brutal. Es brutal. Entonces, había que hacer un cambio sustantivo en materia de centralización fiscal, y se puede observar en todo el capítulo de Estado regional, ¿sabes? Es un poco compleja la materia, ¿ya? Pero ahí, con un poquito de esfuerzo, con ayuda, con que alguien te pueda ayudar a interpretar, realmente las normas de centralización fiscal son muy poderosas y van a ir en beneficio también de los territorios, sobre todo los rezagados, las zonas aisladas, rurales, insulares, ¿sabes? Las islas. Es cuestión de ver nuestra geografía. Exacto. Es cuestión de mirar un mapa. Que, claro, no puedes tú manejar de manera centralizada un país tan largo, tan diverso. Tienes que dotar de autonomía también para que puedan decidir con pertinencia local, pertinencia territorial, que administren los propios recursos y que pueda fomentarse así un crecimiento más equitativo. Y eso va a mejorar las políticas públicas y la gobernanza de este país. Exacto. Entonces son como cosas un poquito más complejas de interpretar en el texto. Lo mismo en relación a cómo se desconcentra el poder desde los órganos políticos tradicionales, como el Congreso Nacional, el Ejecutivo, ¿sabes? En beneficio de las regiones, pero también en beneficio del mismo pueblo chileno. Porque hay una apertura democrática que uno lo puede ver en distintas normas, ¿cierto? ¿Qué normas tú destacarías como de apertura democrática, tú que vienes de movimientos sociales, que vienes del feminismo? Popular de ley. Iniciativa popular de ley. Es que desconcentramos la labor legislativa, ¿sabes? Ahí le quitamos un poquito, no es que le quitemos, pero equilibramos la balanza. Equilibramos la balanza, porque actualmente la facultad legislativa está alojada en el Congreso, ¿no? Sí. En el órgano legislativo, y ahora la ciudadanía va a tener esa posibilidad de proponer proyectos de ley, proponer leyes al Congreso, juntar firmas, y si tienen una cantidad de firmas, el 3% del último padrón electoral, es una ley que tiene que tramitarse de manera obligatoria por parte del Poder Legislativo. O sea, es vinculante e incidente. Es vinculante e incidente, ya, vamos, tiene que tramitarse. Tiene que tramitarse. Y hay, evidentemente, un poder en cuanto a la cantidad de firmas que uno logre conseguir, porque efectivamente es una presión. O sea, claro, aquí hay un porcentaje grande de la población que quiere una ley que vaya en esta dirección, o que quiere derogar una ley, porque también está la iniciativa popular de derogación de ley. Ay, mira qué interesante, espérate. Tenemos iniciativa popular de ley, que hay una cápita
trámite, Claro. y hay iniciativa popular para derogar. Para derogar también. O sea, por ejemplo, la ley de pesca. La ley de pesca se va a ir cortada. Se va a ir cortada porque la Claro, gente porque- se puede dar cuenta de que ahora vamos a tener la posibilidad de hacer algo que sabemos que es una ley corrupta. Que es una ley corrupta, una ley injusta, una ley que ha traído muchísimos problemas en el área, como las personas que se desenvuelven en el área de la pesca, ¿no? La pesca artesanal sobre todo, o la pesca ancestral de pequeña escala. Bueno, ese es un número de materias que fortalecen el poder para el pueblo, el poder para la ciudadanía, que se pueda ejercer desde abajo, ¿no? Hay muchas, digamos, herramientas que se habilitan en las mismas comunidades, o sea, en los mismos territorios, por ejemplo, lo local. Mecanismos de participación que son obligatorios para, por ejemplo, definir el ordenamiento territorial de una comuna o de una Que región. es muy importante para planificar y pensar las ciudades. Exacto, y tiene que llevarse a cabo un proceso participativo y vinculante, o sea, tiene que ratificarse vía referéndum. Lo mismo para la elaboración de los estatutos comunales y regionales. Entonces, te fijas que ya... Ahí ya entregaste 5 baterías de instrumentos Exacto. concretos de participación efectiva y mecanismos de democracia directa, que era algo que siempre se hablaba, no, es que podemos avanzar, pero vamos a hacer el checklist de la participación. Exacto. Era como contemos cuántas personas hay y saquemos la foto. Exacto, y además que una participación netamente testimonial. Es Exacto. eso, es como solamente para la carpeta para hacer el check y se guarda y chao, ¿no? Porque está amarrada nuestra democracia, si solo tenemos democracia representativa, esto de los mecanismos de participación y que las consultas y tal son testimoniales. Nunca han incidido realmente, tenemos comunidades enteras allá en Puerto Natales, fíjate, en Magallanes, la comunidad completa protestando contra las salmoneras, contra la instalación de la industria salmonera, industrias que están ahí como al lado de las casas, ¿sabes? Y no pasa nada, o Y sea, con se informes siguen instalando científicos. y con un montón de datas, ¿sabes? Como de investigación de la academia que comprueban el efecto nocivo que han tenido sobre los ecosistemas marinos y todo, y la comunidad entera protestando por la cantidad de residuos que llegan, por los malos olores, por un montón de afectación ambiental, pero que afecta directamente a las comunidades. Y qué posibilidad tienen de frenar aquello, ¿sabes? Porque no hay una herramienta jurídica que te permita defender el interés público. ¿Ya? El Y bien los común. bienes públicos, volver Exacto. a hablar de lo importante que es, porque uno está en la política por un bien público. Exactamente, exactamente. Sí, eso es como el sentido primordial de la política, es organizarse a nivel comunitario, ¿cierto? Con tus pares, en busca del bien común, de mejorar las condiciones de vida. Ese es el sentido originario de la política, del quehacer político, y se ha desvirtuado tremendamente a lo largo de las décadas. Entonces, bueno, Qué ahí interesante. hay como una caja de herramientas que ofrece la nueva Constitución. La caja de herramientas, voy a quedarme con esto de ir a mirar, porque hay que hacer ese zoom, hay que poner los énfasis. Es un texto largo, pero que tú lo puedes leer con calma, subrayar, hay que informar. Sí. Informar, porque el texto está muy claro y hay que ir a revisar lo que dice. Y en sistema político tú destacas los mecanismos de participación que son reales, la iniciativa popular de ley, iniciativa para derogar leyes, eso es muy novedoso, no está en nuestra historia política constitucional, representa este nuevo Chile y las nuevas demandas de la ciudadanía. Sí. Y por otro lado, tú también mencionas el Estado regional, y te quiero llevar al tema medioambiental que tú ya lo mencionaste con la salmonera. Sí. Tú como ingeniera, además Bioingeniera. bioingeniera, le voy a poner el bioingeniera, que ya es más específico, feminista, constituyente, ¿cuáles serían los componentes de esta Constitución que son ecológicas y qué instrumentos reales existen? Porque la gente dice, ya, está muy bonito el discurso, pero ¿cómo se hace efectivo? Sí. A ver, bueno, de partida, como yo igual lo he dicho en los últimos conversatorios y tal en los que he estado, que tampoco podemos caer en una especie de conformismo o fetichismo jurídico de que porque la Constitución contiene todo esto, mágicamente va a cambiar nuestra realidad concreta. Muy importante decirlo. Ya, sí, entonces es importante, claro, son herramientas que vamos a poder utilizar para promover con más fuerza también estas transformaciones, porque hay que habilitar ese texto en caso de que sea aprobado y hay que también dar todo de nosotras para que pueda ser aprobado en el plebiscito. Que se apruebe el plebiscito y después hay leyes. Y después tiene que hacerse todas las adecuaciones legales, las nuevas leyes, las nuevas normativas para que efectivamente comience a cobrar vida. Y lo importante es que vamos a tener las puertas abiertas para poder avanzar hacia allá, a diferencia de ahora que están todas cerradas, clausuradas y con candado y con 7 llaves, ¿sabes? Entonces, bueno,
Eso por una parte, pero en materia medioambiental hay avance efectivamente, como es totalmente diferente a la Constitución actual. O sea, aquí con suerte se habla del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Que es el artículo que siempre te mencionaban, pero si esta Constitución habla del medio ambiente. No, terrible. Pues claro, porque además que si uno lo lee en tu conjunto, ese derecho queda como en el número Z, ¿sabes? Como la letra Z. No tiene ningún valor real. No, en absoluto. Entonces, claro, acá lo que se hace es poder promover, primero que nada, una relevancia, una preponderancia del capítulo relativo a la naturaleza, al medio ambiente, ¿ya? Se incorpora a la naturaleza como sujeto de derechos, queda el derecho de la naturaleza dentro del capítulo de derechos fundamentales, ¿ya? Y eso ya es elevar el rango, digamos, de protección y un cambio de paradigma muy importante. O sea, lo que intenta este derecho es poder promover un cambio cultural, un cambio sociocultural de cómo nos relacionamos porque eso genera una orientación distinta a las políticas públicas, ligadas también, por ejemplo, a este mandato que exista educación ambiental en el Sistema Nacional de Educación, ¿ya? Entonces, hay una intencionalidad de promover un cambio cultural desde distintos frentes, ¿ya? Y por otra parte, tenemos también cambios en términos, o promover cambios en términos de la institucionalidad ambiental, porque vamos a tener un fortalecimiento de los tribunales ambientales, donde ahora se promueven en todas las regiones, se mandata que existan en todas las regiones, y no solamente en macrozonas. Imagínate, en Magallanes, el más cercano, que lo tenemos en Valdivia. Es ridículo, es no entender como claro, ni siquiera los trayectos entre un territorio y otro. Exacto, o sea, serán, ¿cuánto? 2.000 kilómetros, no sé, de Magallanes a Pero ese ejemplo es muy concreto, y eso va a cambiar con esta nueva Constitución y este texto que se hace cargo de los derechos de la naturaleza. Va a existir un tribunal ambiental en todas las regiones. En todas las regiones. Vamos a crear una defensoría de la naturaleza de acuerdo al mandato constitucional, así como una defensoría del pueblo, ¿no? Entonces vamos a tener una herramienta, un órgano autónomo, ¿cierto?, a cargo de defender también, donde vamos a poder generar también todas las reclamaciones, acciones legales frente a las vulneraciones que pueda sufrir un ecosistema determinado por, digamos, empresas o acciones del Estado, digamos, que vayan en contra del resguardo de los derechos de la naturaleza. Tenemos también el reconocimiento y las acciones de promoción para resguardo, ¿cierto?, de zonas protegidas, de bosques, de humedales, de turberas, en fin, que tiene que generarse también acciones más concretas de resguardo, de preservación, pero también de reparación, de regeneración, ¿sabes? Porque efectivamente estamos en un contexto donde se ha vulnerado como ha querido. Totalmente. O sea, han habido actividades extractivas que no respetan absolutamente nada. Estamos en emergencia climática, estamos en una situación... Se reconoce la emergencia climática, lo dice se el obliga texto. también a que el Estado tome acciones de prevención o de transición justa, porque es algo que, por mucho que hagamos todo lo que queramos por frenar el cambio climático, eso no vamos a poder hacerlo. O sea, el cambio climático es una realidad y va a seguir avanzando. Entonces, frente a eso, el reconocimiento es una base importante, pero tomar acciones, ¿cierto?, para poder transitar de manera justa en este cambio, ¿cierto?, que está sucediendo, el aumento de la temperatura. Eso afecta a los ecosistemas, afecta, digamos, la disponibilidad hídrica de las cuencas, ¿sabes? Hay un montón de cosas que afectan directamente el trabajo, las fuentes laborales, las actividades económicas, las comunidades mismas, la vida misma. Entonces, tienen que tomarse acciones, ¿cierto?, muy ligadas también a los diagnósticos que se realizan por parte de la academia, ¿cierto?, de cómo van fluctuando también, no sé, la temperatura, el efecto sobre los ecosistemas y tal, para que se promuevan otro tipo de actividades también económicas, productivas, en fin, y que nos permita seguir sosteniendo la vida de manera digna muchos años más acá en Chile. No podemos seguir basando nuestra economía sobre el extractivismo. Este rentismo extractivista, y que tenemos que pensar cómo... pensamos en un modelo de desarrollo distinto, de sostenibilidad, y eso este texto lo pone como criterio y principio, porque son las grandes estructuras. Después van a haber leyes, van a existir políticas públicas, explicarle a la ciudadanía de que lo que nos estamos jugando ahora es por primera vez en la historia política, institucional chilena, una constitución hecha por mujeres. Exacto. Primero, que existan mujeres que es paritaria, ecológica, inclusiva, las disidencias sexogenéricas. Ajá. Se reconocen el trabajo doméstico también. Claro. Eso es algo tan potente que hay que destacarlo. Y eso, por ejemplo, como lo último que podríamos abordar respecto a los rescates más significativos del texto. Efectivamente, lo más fácil de leer y lo más concreto es el capítulo de derechos fundamentales. Hay que ir a ese capítulo de derechos fundamentales. Hay que ir a ese capítulo, porque yo te mencionaba aquellas cosas que son más difíciles de entender, de traducir, de extraer del texto. Por eso partí con aquello, lo de Estado regional, descentralización fiscal. Pero ya nos quedó claro, ¿ah? Nos quedó claro.
Sí. para ir a mirarlos con detalle, pero tener las grandes ideas fuerza. Tener esas grandes ideas, pero claro, si nos vamos directamente al capítulo de derechos fundamentales, o sea, hay un cambio sustantivo en términos del reconocimiento de derechos de nuevos sujetos de derechos. Estamos reconociendo derechos de personas históricamente invisibilizadas, vulneradas, derechos de personas mayores, de niños, niñas y adolescentes, de los pueblos indígenas, de las naciones indígenas. El derecho indígena también se reconoce fuertemente en esta Constitución. Es reconocer a un Derechos otro de personas con distinto. discapacidad, de personas neurodivergentes, ¿te das cuenta? Entonces aquí de repente dicen, oh, es que estos van a tener más derechos que... No. Esa ha sido la campaña de la desinformación. De la desinformación. Se trata de reconocer a aquellos grupos que han estado históricamente invisibilizados y vulnerados porque efectivamente no hay acciones preventivas ni positivas para el resguardo de derechos de estos grupos de personas, ¿sabes? Entonces ahí yo recomendaría como meterle también energía a leer ese capítulo porque está muy fortalecido, muy robusto. Ese en materia catálogo de derechos catálogo sociales. De derechos. Y el lente, como la lupa feminista. La lupa feminista, eso quiero que tú le pongas el ojo. Realmente, o sea, claro, las feministas luchamos por un montón de demandas, uno puede ver como la pluma feminista a lo largo de todo el texto, pero si te vas a derechos fundamentales vas a ver, o sea, en derecho a la educación tenemos educación laica no sexista, eso es también parte de las demandas feministas, ¿sabes? El derecho a la salud también, un sistema nacional de salud que es no sexista también, que incorpora los derechos sexuales y reproductivos. Tenemos el derecho a la identidad, ¿sabes? Que es una demanda del movimiento también, el derecho a la vida libre de violencias. Lo dice ¿sabes? explícitamente. Explícitamente. Entonces hay muchísimas cosas que vienen con la pluma feminista a partir de esta articulación que se da de manera transversal en la convención. ¿Y el derecho a la vivienda? El derecho a la vivienda también tiene una perspectiva feminista, porque no solo habilita el derecho, ¿cierto?, de manera universal, sino que también da este mandato al Estado de poder proveer de vivienda a personas que están sufriendo violencia, vulneración, ¿cierto?, como casas de acogida, por ejemplo, dar una solución también a esta situación lamentablemente muy habitual en Chile. O sea, tenemos un contexto también muy patriarcal, muy machista, donde la violencia contra las mujeres es algo que ha estado presente lamentablemente a lo largo de la historia de nuestras vidas y necesitamos tomar acciones preventivas, educativas, pero también que generen marcos de resguardo para quienes están sufriendo violencia y en caso de que suceda, pues también acciones reparatorias y también mandatos claros al sistema de justicia para que tenga también una perspectiva de género a la hora de demandar, de poder exigir justicia frente a este tipo de vulneraciones. Y en toda la institucionalidad, el criterio de paridad, exacto, que eso es único, y además el criterio del reconocimiento a los pueblos indígenas, y que existan y tengan participación en un país donde se ha invisibilizado, se ha negado y se han excluido, y se han excluido sistemáticamente exacto, a todos estos grupos y actores. Súper interesante, y además la Constitución, lo hemos hablado con otros constituyentes y convencionales, asegura la propiedad privada, asegura todo, por favor, repítelo, la unidad. Hay un capítulo entero que dice que el Estado, existe el Estado regional. Explícanos con peras y manzanas para ir cerrando, porque yo creo que nosotros no nos vamos a dedicar a hacer visibilización o hipervisualización de las fake news, porque para eso está lleno las redes sociales, porque ponen la plata. Aquí no tenemos plata, pero tenemos ideas y tenemos la razón y el contenido. Exacto. Cuéntanos, Elisa, ¿qué es lo que asegura y cómo podemos ir mirando también esos componentes que están en el texto? Sí, bueno, respecto, claro, se ha instalado mucho, se ha utilizado lamentablemente el concepto de la plurinacionalidad para engendrar miedo, temor y desvirtuaciones de las interpretaciones de la norma, ¿sabe? Al punto de manifestar cosas tan aberrantes como que la plurinacionalidad va a dividir el país en 11 países distintos. He estado en 2 coloquios que lo han preguntado. Claro, o que van a estar, ¿sabes? Como que vamos a generar 11 sistemas de justicia paralelos y como totalmente en contra de lo que dice el texto constitucional que se escribió. O sea, dice literalmente Chile es un país único e indivisible. Y está textual. ¿Ya? Textual, literal. Lo vamos a repetir. Chile es un país único e indivisible. Entonces, como ¿desde dónde sacaron esa interpretación mañosa de que la plurinacionalidad va a dividir el país? Es mentira, totalmente mentira, porque dice todo lo contrario a la norma y además prohíbe la secesión territorial. O sea, está prohibido que se divida el país, ¿ya? Entonces, ¿qué significa plurinacionalidad? Plurinacionalidad significa, primero que nada, el reconocimiento de estas comunidades políticas, de los pueblos indígenas, de las naciones indígenas, ¿sabes? Con sus culturas, su cosmovisión, su lengua, que el Estado tome acciones positivas para poder resguardar esta diversidad cultural tan rica que tenemos en nuestro país, que se reproduzca también el mecanismo de reproducción de la lengua, de la cultura, de sus cosmovisiones, porque están en riesgo de desaparecer. Hace pocos meses falleció la última hablante nativa
nativa de lengua yagán, la mamá de Lidia González, Cristina Calderón, ¿sabes? Que es convencional. Que es convencional. Hija. Claro, la Lidia es convencional, es representante del pueblo yagán. Su madre murió hace pocos meses y era la última hablante nativa del pueblo yagán. Entonces, si no tomamos acciones positivas para poder resguardar esta riqueza cultural que coexiste en nuestro país, la vamos a perder. Entonces, por eso es tan importante este tipo de avances que se proponen en el texto constitucional, ¿te das cuenta? Y no caer en esas noticias burdas, esa información burda, facilista, ¿cierto? Como de tratar de insertar por la vía racista estos temores respecto a las propuestas racista, constitucionales. activando el racismo con el componente de ignorancia, desconocimiento. Exacto. ¿Y cómo se combate? Con información, con programas como este, para que lo compartan. Hora Constituyente, acá hemos tenido a Elisa Loncón, que nos explicó el concepto de qué es la plurinacionalidad y además nos explicó el concepto de interculturalidad. Claro. Así que les recomendamos también ese programa con Elisa Loncón, con Jaime Baza hablamos de los catálogos de derechos, que tú los fortaleces con la mirada feminista y medio ambiente hoy día con Elisa. O sea, vamos haciendo una lectura donde todo está concatenado, donde hay que leer el texto en su globalidad. Y aquí es donde te quiero pedir que tú nos cuentes por qué debiéramos nosotros leer, ir el 4 de septiembre informados, informadas, a aprobar, y por qué esto va a cambiar y también se hace cargo de las demandas populares. Tú que vienes del movimiento social, porque a veces también la gente, estamos con inflación, hay una guerra, uno se olvida que estamos viviendo una situación compleja y a veces quieren encontrar en este texto lo que les gustaría mejorar en su vida hoy y eso lo ocupan aquellos que quieren destematizar, tergiversar y que no quieren cambios en Chile. Claro. Sí, pues, o sea, yo creo que lo más valioso de esta constitución, de esta nueva constitución, es el carácter democrático. O sea, nunca habíamos tenido la posibilidad de escribir una nueva constitución por la vía democrática y eso implica que haya una multiplicidad de voces, de experiencias, de vivencias, de posiciones, ¿sabes?, que concurrieron para poder llegar a este resultado. Y eso hace que sea un texto muy valioso en su contenido, porque hay una diversidad de demandas que quedaron manifestadas en este texto. Entonces, claro, probablemente yo no me voy a sentir identificada con todo. Yo misma no me siento identificada con todo lo que porque está tú dices ahí. que negociar, incorporar otras visiones. Sí, pero lo importante es que aquí todos se pueden sentir representadas o representados en alguna medida, ¿ya? Y eso nunca antes había pasado en la historia de nuestro país y nadie nos asegura que pueda volver a ocurrir. No hay ninguna certeza. La opción del rechazo trae solo incertezas e incertidumbre, porque las personas que están proponiendo terceras vías o alternativas, planes B, planes C, puros inventos, son los que se han negado durante décadas a que exista cualquier tipo de transformación al texto constitucional. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de certeza me puede dar una alternativa que ni siquiera existe, siquiera en la papeleta? ¿Ya? En cambio, acá tenemos una opción, una alternativa que se elaboró por vía democrática, que contiene una multiplicidad de demandas, que tiene distintas visiones, es una experiencia realmente democrática, todas y todos fuimos electos democráticamente y representamos distintos sectores, distintos territorios. Es importante darse el trabajo, es una constitución compleja, sí, es extensa, porque es una constitución que responde al siglo XXI, a las necesidades de nuestro páginas, tiempo. Si uno lo baja en un PDF. Sí, algo así como con 140 páginas, claro, con las normas transitorias y tal. Y tenemos la certeza de que si se aprueba, se habilitan nuevas puertas, nuevas ventanas, nuevas herramientas para poder utilizar y seguir avanzando en la concreción de nuestros anhelos y de nuestros sueños. Esa es la única certeza que tenemos actualmente. Es el apruebo para habilitar nuevas puertas para seguir avanzando juntas y juntos, o rechazo para mantener lo que tenemos actualmente, que es la Constitución del dictador. Esas son las únicas dos alternativas, no hay más. Entonces la invitación es a que podamos informarnos, a que podamos darle una lectura más contundente al texto. Hay mucho material sintético, la guía práctica que está disponible de la convención. Esa guía práctica está muy buena porque simplifica. 10 pilares, como 10 cucharadas y a la papa, ¿sabes? Los 10 pilares, ¿cuáles son? 10 Uno se pilares. acuerda las manos, los 10 pilares. No me lo sé, Chile memoria, inclusivo, pero yo me sé Chile uno. inclusivo, el Chile que respeta sus tradiciones, el Chile de la autonomía de las regiones, el Chile democrático, de las aperturas democráticas, el Chile... Lo que hemos hablado en de este lo que programa. hemos hablado, de la economía también, que se preocupa de la economía y rescata las normas más importantes. Está ese material, está el podcast que salió de las normas de Pilar, creo que se llama, donde está aparece muy bonito también, eso. Muy bonito para poder escuchar también una simplificación del contenido del texto.
Pero es eso, tomarlo con toda la responsabilidad, no nos podemos perder esta tremenda oportunidad. Este proceso tiene un carácter popular, se abrió por las movilizaciones y se cierra también, o se abre, digamos, tenemos la posibilidad de mantenerlo abierto a través de este plebiscito de salida, donde efectivamente el soberano tiene la última palabra respecto a darle continuidad a este proceso constituyente que hemos logrado abrir a contrapelo de los gobiernos, a contrapelo de los poderes fácticos de nuestro país, porque era un proceso, digámoslo claramente, no deseado por parte del gobierno de Piñera, se lo sacamos. Absolutamente, Sí, fue a a partir contrapelo. de la instalación de abajo hacia arriba y por eso han tenido que ustedes luchar contra toda la campaña de desinformación, de desprestigio y tú has hecho un rol muy importante de estar comunicando siempre en tus territorios, en esta Patagonia rebelde. Ahora vas a estar desplegada en el territorio informando sobre el texto, así que pueden estar siguiendo tus redes, también sigan en La Voz de los que Sobran todos los programas, sigan H Constituyente, nuestro Twitter, y vamos a sortear un afiche precioso de la Federica Mata. Ahí está mostrando el texto, pero también vamos a tener nosotros un afiche de la gran Federica Mata, que es una artista chilena, francesa, hermoso, los textos feministas además. Sus afiches siempre han marcado los hitos de las movilizaciones sociales y hay un afiche especial para el apruebo que vamos a sortear en Hora Constituyente. Qué lindo. Así que participen, sigan H Constituyente, mira, ahí está el afiche, mira qué lindo. Qué hermoso. Y representa tantas cosas. Federica Mata es maravillosa como sabe leer en los momentos políticos y sociales. Así que sigan a este constituyente y la segunda semana de julio vamos a hacer el sorteo, así que sigan y comenten el programa, Hora Constituyente, síganos en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, estamos en todas las redes sociales. Y las tuyas también, que son muy activas, y felices de tener acá a una feminista de la Patagonia rebelde, con su mate característico y luchando desde los territorios, estamos muy contentas y toda la pega, felicitaciones por el trabajo, por la resistencia física y sobre todo también psicológica de estar ahora haciendo este ejercicio de difundir este nuevo texto y a votar el 4 de septiembre. Así que infórmese, vea los programas de La Voz de los que Sobran, Hora Constituyente y muchas gracias, un abrazo y sigan todas las redes sociales y te despedimos con mucho cariño. Muchas gracias, por la invitación. La Sur, nuestra directora, yo soy la Francisca, la directora y se les confundieron. Perdón, sí. Un saludo, pero me diste el pase Eso. para darle un saludo a la Su Conejero, nuestra directora, que hemos trabajado juntas 10 años, increíble cómo pasa el tiempo, a nuestro director audiovisual, Gonzalo, y el equipo de La Voz de los que Sobran que nos apoya, y me despido, mi nombre es Francisca Quiroga, directora y conductora de este programa, directora de La Voz de los que Sobran, pero acá como conductora y es fascinada con este proyecto que quiero mucho porque siento que esas esperanzas se van a concretar y que va a impactar en la calidad de vida de todas, todos, todes y es un sueño que tenemos hace mucho tiempo. Totalmente. Vamos a por ello. Vamos por ahí, ¿no es cierto? Sí. Que estés muy bien, un beso, chao. Síganos, Hora Constituyente. Gracias por estar acá.